Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Mi nombre es Mari Taylor y el día de hoy les traigo otro interesante tema. Hoy vamos a estar viendo en este video las habilidades básicas que debe tener un consejero cristiano para aplicar entrevistas terapéuticas que lleven al paciente pues a expresarse de una mejor manera. Bueno, como cualidades de ese buen consejero, vamos a ver una de ellas que es la destreza en consejería. Esta destreza se consigue, claro, pues leyendo libros, quizás yéndote a algunos cursos, entrenándote para estar a la vanguardia, para estar al día y de esa manera poder tener herramientas mucho mejor para poder desarrollarlas en la entrevista, en ese momento que tú tengas tu terapia. Otra es sensitividad. Es una capacidad pues que debes de tener como consejero, es esa cualidad que te hace pues percibir, ¿no? Que hay algo, percibir, sentir que hay algo en esa persona y sobre todo que hay algo también que puede cambiar, que hay algo en lo que se puede trabajar. Otra de las cosas, y esto es sumamente importante, ¿por qué? Porque hoy en día muchas personas quieren ser escuchadas, pero pocas personas quieren escuchar. Entonces, ser un buen oyente. Al momento que tú tengas tu paciente, tu cliente, es necesario que aprendas a escuchar, que aprendas a oír, a ser ese buen oyente que tu paciente necesita. También tener una mente analítica. Estás escuchando a la persona, lo estás oyendo. Es importante que te des cuenta de ese lenguaje no verbal. Ve qué gestos hace, ve qué movimientos tiene. De esa forma, tú te darás cuenta qué es lo que realmente te quiere decir. Tener humildad. Hay que reconocer que como consejeros, como psicólogos cristianos, no lo sabemos todo. Entonces hay que tener humildad para cuando nos llegue de pronto un paciente con una situación, un trastorno que quizás tú no estás capacitado. Entonces ahí es donde debemos con humildad expresarle al cliente, al paciente, ¿sabes qué? Tienes o estás en una situación para la cual yo no estoy capacitada. Entonces ahí es donde tú puedes referir a la persona pues con algún otro profesional que tú conozcas o ayudarle a buscar otro profesional o darle el consejo de que pueda buscar a otro profesional. Entonces ahí entra en nosotros esa humildad de reconocer que no todos lo sabemos, ¿verdad? Otra de las cosas, buen confidente. ¿Qué hace ese buen confidente? Bueno, nos cuentan las cosas y nosotros pues tenemos que guardarlas en esa confidencialidad. Y bueno, hay que tener en cuenta que voy a romper esa confidencialidad solamente cuando esté corriendo peligro pues la vida de otras personas que están cerca de tu paciente o de tu cliente. Entonces es muy importante nada más tomar en cuenta eso, que voy a romper esa confidencialidad solamente si la persona o personas alrededor están en peligro. La comunicación. Entender el mensaje correcto que la persona te está dando, ¿no? A veces solamente podemos estarnos distrayendo, inclusive escuchando nuestros pensamientos internos sin estar poniendo atención. Entonces es muy importante que como consejeros cristianos entendamos el mensaje correcto y estemos poniendo toda nuestra atención. Ahora, el emisor nos está mandando el emisor está mandando un mensaje a quién, al receptor. Entonces, nos comunicamos nosotros verbalmente, ¿verdad? En palabras, nos comunicamos también, aunque sean las palabras, en el tono de la voz de la persona.
en los gestos, en los movimientos, en las posturas corporales, en las señas o también con las miradas. Entonces, como datos curiosos que se nos han dado en la clase, ¿verdad? El 60% de lo que la persona está expresando, el 60% es un lenguaje corporal, el 36% es la entonación y el 7% es el significado literal de las palabras. Entonces, hay diferentes formas de poder expresarnos. Una, ¿verdad?, es libre. Como libre, bueno, libertad total del paciente de elegir el contenido a explicar y bueno, no viable en atención, esto no va a ser viable en atención temprana. Hay otra que es la dirigida y estructurada. Bueno, el contenido 100% está predeterminado pues por el psicólogo, por el consejero y el cuestionario pues está cerrado y como digo está muy dirigido por el psicólogo. Hay otro que es semiestructurado. Bueno, ¿cómo es esto? Esto es que es contenido parcialmente predeterminado por el psicólogo o consejero y pues se le da el espacio libre al paciente para que pueda narrar lo que él quiera. De hecho, la semiestructurada es la que más se utiliza en las terapias psicológicas. A continuación voy a explicar un poco la entrevista semiestructurada. La primera fase, bueno, pues es explorativa y las tareas a hacer en esta fase, la fase explorativa, pues es el recibimiento. Cabe mencionar que dentro de estas habilidades del consejero, pues es muy importante que nosotros en esta fase podamos saludar, llamar a la persona por su nombre, pedirle que tome asiento, acomodarnos. Recordemos que la primera impresión es la que se lleva a nuestro paciente, entonces seamos cortés, seamos amables, tratemos a nuestro cliente de la mejor manera como tú en algún momento te gustaría sentirte. Muy bien, ahora vamos a ver algunos tipos de entrevistas clínicas que se utilizan en las entrevistas, ¿no? La primera es la libre. ¿Cómo es la libre? Bueno, pues su nombre lo dice, ¿no? Libertad total le damos al paciente de que pues pueda elegir el contenido que él quiere explicar y pues en esta terapia, en esta entrevista, bueno, no es viable, ¿verdad?, dársela a niños o a atención temprana, ¿no? Hay otro tipo de entrevista clínica que es la dirigida o estructurada. Bueno, ahí sí el 100% del contenido que se da en esta entrevista pues está predeterminada por el consejero o el psicólogo. Y el cuestionario, las entrevistas, las preguntas pues sí están un poco cerradas y están, como digo, muy dirigidas. Está la otra entrevista clínica que se llama semiestructurada y esta es la que más utilizan los consejeros o psicólogos. ¿En qué consiste? Bueno, el contenido está parcialmente predeterminado por el psicólogo o consejero y se le da ese espacio libre al paciente para que pueda narrar lo que él quiere contar. Vamos entonces a explicar a detalle la entrevista semiestructurada, que es la que todos utilizamos o la mayoría utilizamos, ¿no? Está por fases, entonces vamos a la fase explorativa. ¿Qué hacemos en la fase explorativa? Bueno, le damos el recibimiento y parte de nuestras habilidades como consejeros es esa, darle un buen recibimiento a nuestros pacientes, saludarlos, llamarlos por su nombre, tener ese contacto, recordar que es el primer contacto, es la primera impresión, entonces tratar de hacerlo sentir lo mejor que se pueda porque es una alianza que estamos haciendo y hay que hacerla de la mejor manera. Entonces,
ese es el momento para saludarnos, para llamarnos por nuestros nombres, para acomodarnos en la oficina, en el consultorio, sentarnos tranquilamente. Y bueno, a continuación, empezamos, ¿no? con nuestra entrevista terapéutica. En este momento empieza a delimitar la demanda en la que incluye, bueno, tenemos que evitar en este momento las preguntas abiertas. Nos estamos conociendo, entonces no puede haber ese tipo de preguntas abiertas. Y preguntarle específicamente, ¿no? De todos los problemas que tiene usted, ¿cuál le gustaría tratar el día de hoy? Porque hay clientes, hay pacientes que de pronto, pum, 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 te tiran eh, problemas, ¿verdad? Que traen y bueno, pues tenemos que irlos acomodando uno por uno, irlos viendo uno por uno. Entonces es importante tratar a nuestro paciente y preguntarle con toda amabilidad cuál es el que usted quiere tratar el día de hoy. Ahora, como consejeros empieza la parte, ¿no? de obtener esos datos, información específica que nosotros necesitamos para ir llenando allí, para irnos dando cuenta, dándonos una idea de por dónde va el problema o de dónde viene el problema. Entonces vamos a la parte de la exploración. Esta exploración puede ser pues muy sistemática y pues va dirigida a la sospecha diagnóstica, ¿no? Entonces vamos también a elaborar y a sintetizar la información. Entonces nosotros como consejeros vamos ya generando una hipótesis, vamos integrando ya los datos antiguos, actuales, y vamos a compartir ese plan de actuación que vamos a tener en este problema con nuestro paciente. Hay que tener al momento de hacer este tipo de cosas, esos enunciados cortos, pero con un lenguaje que se entienda, que sea comprensivo, ¿no? Entonces, allí empieza lo que le dicen el feedback, el de que tú me estás entendiendo, yo te estoy entendiendo, lo que me dijiste es esto o lo entendí bien. Entonces empieza ese momento, ¿no? De también como consejeros empezar a escribir la información, porque pues tenemos muchos casos, pero hay que darles atención debida a cada uno. Entonces, esta ya es la fase resolutiva, ¿no? Ahora vamos a la fase precisamente resolutiva. Aquí vamos a la motivación y a la negociación con nuestro paciente. Es muy importante que como consejeros mejoremos el tratamiento que nosotros le vamos a dar y lograr, ¿verdad? Lograr tener ese cumplimiento de las propuestas, lograr visualizar que nuestro paciente, nuestro cliente realmente esté cumpliendo con las propuestas que le hemos dado. Y pues bueno, decir lo que esperamos que va a ocurrir y también pues mostrar esas alternativas posibles. Si el paciente no te está diciendo un sí, pues tómalo como un no, ¿verdad? Entonces hay que estar muy en ese aspecto. Dar una oportunidad al paciente, ¿verdad? Preguntar al paciente lo que piensa acerca de lo que estamos haciendo. Entonces entramos a la etapa final de despedida del cliente. Ahí, bueno, pues ya transmitimos el control de la situación, cerramos, saludamos y ¿por qué no? Acompañamos al paciente a la puerta para que él pueda pues darse por enterado que es importante para nosotros, que no solo nos importa lo que hay a nuestro alrededor, sino que nos importa la persona en sí. Entonces, bueno, con esto terminamos esta parte. Como psicólogos y como consejeros tenemos una gran responsabilidad, y la responsabilidad es guiar a nuestros pacientes, a nuestros clientes, darles esas herramientas
Y claro que lo vamos a lograr siendo amables, siendo cortés, teniendo esa paciencia con nuestros clientes y sobre todo no olvidemos la oración y la guía en este proceso, recordando que solamente el Espíritu Santo es el único que nos puede ayudar a que se haga lo que Él quiera y no lo que nosotros queremos. Bueno, nos vemos en un siguiente video. Hasta la próxima. Dios les bendiga.